¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Uno de los fenómenos de geopolítica más interesantes que arrojó el siglo XX fue el surgimiento primero de la Comunidad Económica Europea, después de la Comunidad Europea, hoy conocida como Unión Europea. Ahora que se celebran los años de su fundación, hemos invitado a varios embajadores justamente de los países que integran la Unión, también al embajador de la Unión Europea, para que nos cuenten cómo surgió este fenómeno, cuáles son sus orígenes, cuál es el aprendizaje, cuál es el futuro de este conjunto de instituciones y de poblaciones, cuáles son sus desafíos y qué tenemos el resto del mundo que aprender de esa invención, una invención para la paz, para el crecimiento económico y los derechos humanos que no ha dado malos resultados. Unión Europea es el tema de esta noche. Comenzamos. Bueno, lo anunciado, para hablar de la Unión Europea y conmemorar este aniversario de su creación, tengo a 4 embajadores. Este embajador es una embajadora. Les agradezco muchísimo que estén presentes aquí. Como esta edición en Espiral, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Comenzamos con el embajador de la Unión Europea, Klaus Rüdishauser. Gracias, un gran placer estar aquí. Me presento un poquito mi interés en la Unión Europea. Ya existe muchísimos años. Yo me uní a las instituciones europeas en 1989, cuando hicimos el cambio de 9 Estados miembros a 12 Estados miembros. Fue el periodo en que Grecia, España, Portugal se unían. En este momento no habíamos ni el euro, ni el espacio Schengen, ni el mercado unido, ni una política exterior. Todo esto fueron éxitos en los últimos 30 años. Soy muy orgulloso de haber sido parte de esto como alto funcionario de las instituciones. Hoy tengo el placer de representar la Unión Europea aquí en México. Le agradezco muchísimo, embajador, que nos acompañe esta noche. Le doy también la bienvenida a Annika Thunborg, embajadora de Suecia en nuestro país, en México. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Para mí, fui periodista en los 90 y cuando tuvimos el referéndum en Suecia para ser miembro de la Unión Europea, claro, era muy interesante, fue un periodo enormemente interesante para mí personalmente, pero durante mi carrera diplomática he trabajado mucho en las Naciones Unidas y claro, hay valores muy similares, los valores democráticos liberales que tenemos en el nivel global en las Naciones Unidas y que tenemos en el nivel regional en la Unión Europea. Interesante, o sea, las Naciones Unidas quizá como un modelo previo que ha ayudado a normar la arquitectura Sí, de claro las que sí. instituciones europeas. Hablaremos de eso ahora. Homero Mavromatis, embajador en Chipre, le agradezco muchísimo que esté. Gracias por la invitación. Yo comencé mis estudios de maestría en Estrasburgo, un lugar donde es una de las corazones de la Unión Europea. Estrasburgo es un lugar entre Alemania y Francia. Exactamente, y hay un puente de Europa que lo cruces y pasas en Alemania, de Francia. Y para mí, trabajando también en la primera institución europea, que era el Consejo de Europa, como stagiaire, y después de los estudios europeos que hice en Estrasburgo, estuve también unos 6 meses, en la misma época que habla nuestro colega Klaus, también como stagiaire allá, trabajando. Entonces, como pasante. Para mí era muy importante Europa y comencé mi carrera como diplomático al momento cuando Chipre hizo su demanda de adhesión en la Unión Europea
y regresando después de muchos años de servicio al extranjero, estuve en Chipre un año y el momento del ingreso en la Unión Europea, trabajando sobre los mismos temas. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Le voy a dar también la bienvenida a Matías, ¿cómo lo voy a pronunciar? ¿Cetara? Muchas gracias, Ricardo. Embajador de Polonia en México. Bienvenido. Es un honor estar con ustedes. Llevo 20 años en la Cancillería. De hecho, también soy egresado de la UNAM, del posgrado en Historia de México. Pero para mí, la Unión Europea es más que nada una zona de prosperidad, de crear una prosperidad común y de la solidaridad. Como ustedes saben, Polonia estuvo durante muchas décadas separada de la Comunidad Europea primero y después de la Unión Europea, y yo alcancé a vivir en aquel sistema. Entonces, personalmente para mí fue un hecho simbólico, 2004, el regreso de Polonia y otros países de la Europa Central a la Unión Europea. Voy a comenzar con una primera reflexión. Si me permiten, quizás es un lugar común, pero nos ayuda a arrancar la conversación. No habría hoy Unión Europea sin la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y quizá de la Primera Guerra Mundial. Es decir, esta construcción que hoy observamos es una respuesta civilizatoria frente a la violencia, frente a los malos entendidos comerciales, frente a los malos acuerdos comerciales y frente a un problema incluso migratorio muy agudo justamente entre las dos guerras. Les pido que entremos en esto. La Unión Europea como una respuesta para la paz antes que para la economía o la política. Sí, yo pienso que esto es muy claro, que no habría la Comunidad Europea sin la guerra. Y, el hecho más importante fue el 9 de mayo de 1950, a qué momento el canciller francés hizo una declaración a propuesta de crear instituciones europeas para unas políticas un poco más limitadas, pero esta declaración de Robert Schuman en verdad fue el inicio del debate. Ya había discursos de Winston Churchill y había también una gran voluntad en Alemania. El canciller Adenauer también fue muy convencido que lo que fue más importante fue la reconciliación entre los países que fueron en guerra, entre Alemania y Francia, el Reino Unido. Este periodo fue el lanzamiento de la idea, fueron como unos años de negociación. En 1957 fue firmado el Tratado de Roma, que fue el inicio con 6 países a la época. Me regreso a 1950. Pocos saben, sobre todo de este lado del globo, que el carbón y el acero fueron clave para la fundación de la Unión. ¿Por qué el Tratado del Carbón y del Acero? Justamente en la época de Schuman fueron... Porque Schuman dice que para hacer la guerra necesitas hierro y carbón, porque son los más importantes recursos. Y la idea fue justamente de manejar toda la industria del acero y del carbón juntos en los países. Esa era una forma de quitar el juguete, las armas a los países y a las naciones. Es simbólico, pero es la verdad, sí. Pero claro, la idea fue de paso por paso crear una integración entre los países que por años habían estado en un estado de guerra entre ellos. Y claro, pero a través de la integración económica. Entonces, la integración económica siempre funcionó como un... ¿cómo se llama? El sistema para preservar la paz. Y eso ha sido el logro más importante o más grande de la Unión Europea, el éxito económico, que paso por paso hemos creado este sistema integrado. Además de, digamos, poner a disposición de todos los países el carbón y el acero, la economía conjunta genera incentivos para la paz, para que haya acuerdos, digamos, en los temas políticos, incluso militares.
Sí, yo creo que también... Que eso es Roma, ¿no? Eso es el 57. Sí, los áreas las áreas de carbón y acero fue ejemplos de las economías europeas y después, claro, la idea fue de integrar otras áreas en la misma manera y paso por paso crear esta red de interdependencias. Pero es importante, pienso, también señalar que el debate al comienzo comenzó antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Había dos tendencias, el federalismo y la cooperación intergubernamental. Y finalmente se escogió una tercera vía que ahora aparece más cerca al federalismo, que es la Unión Europea hoy. Todavía no es federalismo, pero se acerca. Y es importante señalar eso porque todos esos debates eran muy importantes para la gente, cómo ver el futuro después de esas dos guerras. Voy a provocar con una reflexión que leí en algún lugar y no recuerdo la fuente. Dice que en realidad la Primera y la Segunda Guerra Mundiales para Europa no fueron guerras entre naciones, sino una guerra civil entre una comunidad cultural más amplia, en el sentido de que en realidad Europa tiene una identidad fuerte y potente, y que en realidad por eso se trató de una guerra interior, una guerra civil más que una guerra entre naciones. Me pregunto si esto hace algún sentido, viniendo desde Polonia, por ejemplo, Matías. Por cierto, Europa tuvo esta identidad en la Edad Media, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Sin embargo, las dos guerras fueron causadas básicamente por el nacionalismo creado en el siglo XIX, o sea, muy tardíamente en la historia de Europa. Sí, lo puedes decir, había emperadores en Europa que fueron coronados en Polonia, pero fueron emperadores en Europa mucho más grande. Es decir, que Europa existía mucho antes de estas guerras. Hay una Europa de una historia, una cultura común, pero estoy totalmente de acuerdo con Maciej que estas guerras fueron guerras de nacionalismo. Europa fue una respuesta al nacionalismo. Y mismo hoy queremos establecer un balance entre los estados nacionales que están los pilares de la Unión Europea, pero con una parte de su soberanía que se ha transferido a la Unión Europea. Estamos en un balance muy interesante. Muchas de las discusiones que tenemos hoy sobre el avancamiento de Europa es una pregunta: ¿cuánto queremos conservar el Estado Nacional y cuánto queremos transferir, cuánta soberanía queremos transferir para ser más poderoso juntos y más exitoso juntos? Eso es el debate. Es una discusión que no se ha agotado, es una discusión que sigue andando, que elección tras elección, elecciones nacionales y europeas, sigue girando. Perdón, adelante, Nica. No, perdón, quiero solamente añadir que tuvimos, claro, identidades diferentes al mismo tiempo en Europa con los imperios diferentes. Claro, el imperio otomano era muy diferente que el imperio de Habsburgo, claro, los imperios coloniales de Francia, de Gran Bretaña. Y claro, los países nórdicos, nosotros tuvimos una historia diferente. Sí, sí, claro, tuvimos una identidad europea en un sentido u otro, pero no fue las fuerzas dominantes antes de las guerras. Y después de la Segunda Guerra Mundial creamos un orden internacional diferente con las Naciones Unidas, con una visión muy diferente que lo que habíamos tenido con los imperios. Ahora, hablamos hace un momento del carbón y del acero, del tratado económico que aplicó Roma, pero no se puede dejar de fuera la OTAN como también un hecho que ocurre en esos años, que es también administrar conjuntamente pues las fuerzas atómicas o nucleares y que incorporan pues a países que están fuera del ámbito europeo. ¿Cómo juega la OTAN en esta lógica? ¿Cómo observan ustedes en esta construcción europea esa figura?
Para mí la OTAN es fundamental, pero su importancia tiene que ver con el ámbito de seguridad, ¿no? Exclusivamente y ámbito político. Es decir, también para Polonia, para países, República Checa, Eslovaquia, fue esencial hacer parte de la OTAN, ¿no? Sin embargo, es una organización paralela que no entra, diría yo, en conflicto con la Unión Europea, sino que las dos se complementan. Así lo vería yo, y de hecho... Ahora, ¿era posible entrar a la Unión sin entrar a la OTAN? Por ejemplo, recuerdo el caso español, que el gran debate fue si se entraba a la OTAN o no. Entonces yo les pregunto por los demás países. No, claro que sí, eso es muy importante para nosotros. Yo creo que eso es, entiendo, claro, la posición polaca el día de hoy, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la integración económica tuvimos en la Unión Europea o su predecesor, y la creación de OTAN fue una respuesta militar, política, de una parte de los ganadores. Claro, tuvimos también ¿cómo se llama en español? Pacto de Varsovia. De Varsovia. El Pacto de Varsovia. Y claro, muchos de nosotros estuvimos fuera. Fue una decisión del parte de Suecia, de Finlandia, de Austria, de Suiza, claro, también, y de Yugoslavia en esta temporada, estar fuera de la OTAN. Revisamos las materias que fundaron esta comunidad o esta unión. Quisiera revisar los territorios. Aquí los meto siempre una pregunta que a los que no somos europeos nos llama la atención, y es: ¿dónde termina Europa? Es decir, a ver, desde un país como el nuestro les puedo decir que hay un gran manto europeo que llega hasta acá, pero ¿por qué tiene que terminar en el Bósforo? Así una pregunta que no ha parado de girar. ¿O por qué no termina en Moscú o en San Petersburgo, digamos? ¿O por qué sí termina en Helsinki? A ver, ¿cuál es la definición que ustedes pueden decir para este es la frontera? Yo pienso que no hay una respuesta geográfica. Ya. Hay una respuesta de voluntad. Países que quieren unirse a la Unión Europea pueden hacerlo. Hay reglas muchísimas claras. Si un país como Marruecos o Georgia quieren unirse, tienen que cumplir con estas reglas. Es decir, que no hay una... O sea, la religión original no es regla, aunque mayoritariamente son países cristianos. No, durante es verdad. la discusión de último tratado que tenemos, había una sugerencia de incluir el cristianismo adentro del tratado. Y si no me equivoco, era una propuesta polaca, porque yo estuve representando a Chipre a la época durante la discusión y finalmente no fue adoptado. No. Esa referencia al cristianismo que era en el preámbulo. Quizás en el futuro la vamos a ver de nuevo, que aparece o no aparece, nadie sabe. Sí, nosotros no estamos de acuerdo con esta referencia de cristianismo. Claro, tenemos muchas tradiciones diferentes en Europa, eso es muy importante. Por ejemplo, las tradiciones precristianas son todavía muy importantes para nosotros. La mayoría de nuestras ferias son en verdad precristianas. Y tenemos mucho... las de ustedes y las de todo el mundo. Sí, Luego las vestimos de cristianismo. Sí, claro. Pero... No, es una mezcla de tradiciones, claro. La Pascua, la Navidad. Pero también la comunidad judía ha sido enormemente importante para el desarrollo de Europa. Y ahora hay poblaciones musulmanas importantísimas dentro de los países. Y hay países musulmanes que quieren unirse en los Balcanes. Estamos en negociación con países que están en mayoría musulmanes. Ahora, Turquía siempre ha sido... Es un poco más difícil porque la base son los valores europeos. La gran parte de estos valores están valores cristianos, es claro, pero no todo. En otras religiones también
hay los mismos valores y por esto para nosotros la definición son los valores, no es la religión, son los valores y si podemos compartir estos, no hay obstáculo a unirse a la Unión Europea. Me tengo que ir a corte, pero voy a sembrar un poco en esta idea de seguir provocando la conversación. Turquía ha sido un gran desafío para la Unión Europea. Fue un país que muy temprano pidió formar parte de ese club y probablemente la historia que está viviendo hoy Turquía, que no es muy afortunada, se debe a la negativa, a la imposibilidad de incluir a Turquía dentro de la Unión Europea. Es una reacción. Provoco, me voy a corte y regreso para escuchar su posición. Estamos de vuelta en Espiral hablando de Europa, de los límites de Europa, de la Unión Europea dentro de Europa y un poco de manera respetuosa trae el tema de Turquía, porque en algún lugar Turquía y México tienen o coinciden en una razón, son países límite, son países que están justamente en la transición entre un bloque cultural y otro. México está en el borde de Norteamérica. Turquía está en el borde europeo. Y la verdad es que son dos países que han vivido tradiciones y experiencias muy interesantes con respecto a la globalización. Desde esta perspectiva les vuelvo a preguntar, ¿por qué hace 15 años Turquía no entró y cómo pudo haber esto afectado a los países que no han logrado entrar, Turquía entre ellos? Hace 15 años Turquía no entró porque no teníamos terminado la negociación. Lo importante es que un país que quiere unirse a la Unión Europea tiene que aceptar e implementar todas las legislaciones europeas en todos los ámbitos. Es un muy grande esfuerzo. Maciej puede decir esto por su país porque es un trabajo inmenso. Hace 15 años... La armonización de leyes, sí, es la de normas, armonización de de las leyes. Después hemos visto unos cambios en Turquía, hay menos voluntad de unirse y nosotros hemos visto en unas áreas unas dudas, por ejemplo, de lo que es de la libertad de la prensa, de la democracia, de la economía de mercado. Hay unas dudas. Yo no voy a decir que la Turquía de hoy es totalmente diferente, porque hay una evolución en Turquía. Perdón, pero no es, embajador, un asunto de huevo de la serpiente. Es decir, la posibilidad de entrar a la Unión lo que hace es que los países se inviertan en libertades, armonicen, ¿no? Es decir, esa expectativa no cambia. Yo un poco les pregunto por los países que entraron en las últimas rondas. O sea, ¿hasta dónde Polonia, ese horizonte de entrar, hizo que se transformara? ¿O qué pasa con Chipre? ¿O incluso qué pasa con Suecia? No, desde luego, el trabajo fue enorme, fue titánico en los años 90 y con muchos benchmarks, con muchos criterios, ¿no? Y chequeos por parte de la Unión Europea. Gracias a eso somos un país con niveles de transparencia, por ejemplo, respetables. Y hace 20 años no era así, ¿no? Tuvimos que transformar el sistema político, económico y también cierta, inclusive, cultura de servicio civil, ¿no? de funcionamiento de la administración pública. Así que fue un trabajo que nos costó más de 10 años de concentración de toda la administración en un solo objetivo, ingresar a la Unión Europea. A 20 años de ese esfuerzo, ¿valió la pena? Desde ¿Qué dice luego, hoy la población polaca? el 91% de la sociedad está a favor de la pertenencia de Polonia a la Unión Europea. 91%. Sí, es uno de los índices más altos, si no el más alto. Y más de 50% de los polacos aprueba la gerencia de la Comisión Europea, ¿no? Que es también bastante... Es muy Esa alto, es una de las altísimo más altas, el índice. Chipre, En Chipre no es tan alto, pero sí repasa los 70%. Chipre y Malta eran los dos pequeños países que ingresaron junto con los 8 más, que tenían una experiencia diferente porque no estaban bajo del control del Pacto de Varsovia y ya no estaban estaban dentro del muro de la economías de Unión. mercado, entonces la adaptación a las leyes era un poco más fácil y la administración más capaz,
pero sí era un esfuerzo muy, muy fuerte para todos. Y al final Chipre en esos 15 años ingresó también en la zona de euro, tuvo una crisis financiera muy fuerte, pero todos estamos convencidos que si no éramos en el euro, sería más difícil sacarnos de la crisis económica financiera que hemos pasado. Y la gente en general Embajador, el está en favor. bolsillo de los chipriotas hoy está mejor, el ingreso, la calidad de vida. Estamos ahora tratando de regresar a los niveles que teníamos antes del crisis, pero estamos en esos años viviendo incrementos del PIB casi 3-4%, que es mucho más mayor que el general para la Unión Europea, es 2 punto algo, pienso. Entonces, esperamos que pronto sí vamos a estar en los mismos niveles, pero eso era un crisis nuestro, un crisis de la zona de euro en general, que tenía sus daños, ¿no? a los bolsillos de la gente. Embajadora, Suecia no habría podido ingresar a la Unión en plena Guerra Fría. Es decir, había países que decidieron por la tercera vía, ustedes lo lograron muy bien, que había que, digamos, simpatizar de un lado con Riga y del otro lado con París. O sea, no era una cosa fácil de vivirse en esa frontera. ¿Qué ha pasado con Suecia desde su ingreso? ¿Basculó, sí, digamos? Creo que siempre compartimos los valores democráticos liberales de la Unión Europea, igual como compartimos los valores de las Naciones Unidas. Entonces, todavía eso es lo más importante para nosotros. Tuvimos una economía muy fuerte durante la Guerra Fría también, y claro, nuestro estatus como no aliado fue, claro, muy importante para nuestra relación con Finlandia, pero también tuvimos un papel muy importante dentro de las Naciones Unidas como mediador. Claro, tuvimos una relación muy cercana con México por años en grupos diferentes. Compartimos valores La idea en del cuanto al tercer multilateralismo. mundo se construyó muy de la mano justamente con Sí, ustedes. y fue muy importante durante la Guerra Fría. Claro, con el fin de la Guerra Fría y con la situación fue diferente, no solo para nosotros, sino para Finlandia. La relación con Finlandia es muy importante para nosotros y con una situación política diferente en Rusia en los 90, claro, tuvimos podíamos entrar en una unión con cual siempre hemos compartido los valores. Voy a hablar de los más jóvenes, que a mí me impresiona mucho como parte de la vida hoy de un joven europeo perteneciente a la Unión es conocer el resto de Europa, ¿no? La beca Erasmus, por ejemplo, ¿no? Que ayuda a que en algún momento de la juventud se vaya a trabajar, a estudiar, a vivir otra cultura y cómo, en efecto, hoy los más jóvenes, incluso en Gran Bretaña, por ejemplo, se sienten más europeos que los más grandes o los más mayores. ¿Cómo se ha ido dando esto, digamos, entre generaciones, pensando en los abuelos, en ustedes, en los hijos, en los nietos? Es lo más importante para los jóvenes, es el hecho exactamente que pueden viajar en toda la Unión Europea, nada más con su tarjeta de identidad, no necesitan el pasaporte. Si deciden que un lugar les gusta para estudiar, lo pueden hacer. Si les gusta ese lugar para vivir y trabajar, lo pueden hacer. Hay algunos todavía, podemos hablar de barriers. Por ejemplo, un doctor, no es tan fácil trabajar en cualquier país, o en Alemania, por enseñante. ejemplo, hay que pasar así exámenes Hay unos exámenes que tienen que pasar, pero eso da mucha esperanza a la juventud de poder hacer eso. Por ejemplo, ahora con el Brexit, hay muchos europeos que estudian en Inglaterra. Primero estudian allá con préstamos que dan los ingleses para terminar el bachillerato. Si va a salir Gran Bretaña, ¿qué pasa con todos los miles de personas?
que quieren estudiar en Inglaterra, pero puede ser, por ejemplo, que no van a tener este préstamo. Los chipriotas la mayoría elija después de Grecia, de estudiar en Chipre, elija Inglaterra porque primero como ex colonia tenemos los mismos leyes y mucha gente elija Inglaterra para estudiar. Es un debate entre ellos y muchos... Ahora, los más jóvenes aseguran el futuro de la Unión, pero hoy los países no están gobernados por los más jóvenes. Y el caso de Gran Bretaña creo que es sintomático. Ante todo pareciera ser una crisis entre generaciones. Quizá exagero, pero ese nacionalismo que llevó al Brexit cae o recae en los mayores, incluso arriba de 50 años, y se distancia de ese nacionalismo cuando uno observa a los que tienen 20, 25. Si esto fuese cierto, ayúdenme a ver la película en el tiempo. ¿Qué va a pasar con Inglaterra y qué va a pasar con sus países conforme estas generaciones vayan tomando control de la política y la vida económica? Adelante. Yo creería que la generación más euroentusiasta son los políticos que hoy día tienen entre 55 y 70 años en todos los países, ¿no? Y los más jóvenes, por ejemplo, en el caso de algunos nuevos países miembros, realmente no se acuerdan cómo era la realidad hace 15, 20 años. Entonces, están buscando soluciones fáciles. Por eso, a veces, desgraciadamente, pues, se dejan atraer por ideas muy poco viables, ¿no? De un éxito fácil, que si salimos de la Unión Europea vamos a ser independientes, vamos a ser tratados con Estados Unidos enseguida y vamos a ser muy ricos, ¿no? Yo estaría equivocado ahí en los números. Yo iba a pensar que había más euroentusiasmo para usar entre los más jóvenes y no entre los mayores. No, diría yo que no siempre es así. Y si te fijas también, algunos de los dirigentes euroescépticos son muy jóvenes, por debajo de 40, ¿no? Así que esa es mi impresión. Yo no hablaría de una crisis de generaciones. La verdad es que los jóvenes están más movibles, están más listos de trabajar en otro país, etc. Esto no es el caso por gente que ya tiene una edad más avanzada. No están tan movibles, tienen su familia, tienen su trabajo, tienen todo, y por eso no van a aprovechar tanto de estas nuevas libertades. Pero esto es algo normal. Y lo que es evidentemente una consecuencia es hay gente que tiene miedo que su vida es amenazada por la globalización, por industrias que se mueven en otros países, gente pierde el empleo. Estas cosas tenemos que tomarlas en serio, porque es claro que a una persona con 55 años no va a cambiar de país para encontrar un empleo. Yo pienso que esto es humano, es normal. Y nosotros en la política europea y nacional tenemos que dar respuestas a esto. Pero lo que es importante es que la Unión Europea hace precisamente esto. Hay mecanismos de solidaridad que están precisamente para ayudar a regiones que sufran, por ejemplo, de cambios económicos, o para desarrollarse, para que la calidad de vida se mantiene. Y estos mecanismos de solidaridad están totalmente únicos en el mundo. Esto no existe ni en... Los fondos de cohesión social. Los fondos sí, hablamos de transfer de fondos muy importantes entre países más ricos y países más pobres, o regiones más ricos y regiones más pobres. Esto es algo de único y es también algo que garantiza la paz social. Hemos hablado con los colegas de esto, del hecho que en Europa no hemos muchas huelgas, no hemos muchos conflictos laborales, porque tenemos una política que hay como objetivo de juntar la economía y el social. La protección social es algo muy importante, es una base de la paz social en Europa y de la prosperidad. Y esto es único en Europa. Ahora, embajador, desafíos nuevos o desafíos viejos que han tomado volumen ponen a la Unión en
obligan a la Unión a hacerse preguntas. Uno, decía yo, ¿cuál era la frontera? Pero en realidad hay una pregunta más compleja y es, ¿hasta cuántos países soporta la arquitectura institucional actual? Y segundo, ya no hablando de territorio, ¿qué hacer con el dilema de la migración? Que el éxito de la Unión Europea hace apetitoso, atrae a migrantes para moverse a los países de la propia Unión. Y hacer compatibles las políticas, digamos, entre muchos, alrededor de temas tan complicados con la migración, pues pareciera ser la agenda de la próxima década. Déjenme irme a corte y me ayudan a explorar estos desafíos, estos retos que tiene la Unión. Vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos conmemorando a la Unión Europea, estamos alrededor de sus fiestas de cumpleaños y les decía yo, hay un par de desafíos complicados. Por un lado está el tema de la migración y las políticas migratorias, por el otro lado está la arquitectura institucional y habría que añadir algún otro, sobre todo la legitimidad de algunas de las instituciones, ¿no? Del órgano ejecutivo, la comisión en Bruselas o el órgano parlamentario en Estrasburgo, cómo está funcionando. En fin, déjenme abordar estos tres últimos en este bloque. Comienzo con el tema migratorio. Es un gran desafío para nosotros. Brevemente sobre la migración, esto es algo de muy nuevo para nosotros en las cifras que conocemos hoy. Hace 5 o 6 años no teníamos esta migración. Es debido a la crisis en el Medio Oriente, especialmente en Siria. Es debido a la situación muy mala económica en África. Esos son los flujos y también los conflictos en África. Pero esto es algo de muy nuevo. Lo que es para mí un éxito en estos 5 o 6 años, hemos creado una política de migración. En 2012-13, la Unión Europea no tenía competencia para la migración, es competencia de los Estados miembros. Y únicamente, o sea, la migración entre países europeos sí era competencia. Esto es diferente. ¿No? Pero la migración extraeuropea claro. era nacional. Pero no teníamos ninguna política, no teníamos una política de frontera, no teníamos una política de integración, de asilo común. Todo esto es nuevo. En solo 5 años la Unión Europea ha sido capaz a enfrentar esta crisis y hoy no hablamos de una crisis, hablamos siempre de un reto, porque es un reto y va a ser un reto de integrar cientos de miles de migrantes en nuestros países. Pero lo tengo aquí, embajador. Las pulsiones nacionalistas crecientes en algunos de estos países se alimentan de este reto o de esta crisis. ¿Cómo hacer para lidiar con esas pulsiones nacionalistas antimigrantes y una política migratoria basada en derechos humanos? Evidentemente hay gente que reacciona de esta manera, pero es también algo para explicar a la gente que primero no es una amenaza, esto no va a destruir Europa, esto no va a necesariamente a tener un efecto muy grande sobre los ciudadanos europeos, pero el extranjero siempre es algo que puede dar miedo y como hablamos también, estamos abiertos, hablamos de gente de otras culturas, no es tan fácil integrar esta gente que si, tomo un ejemplo, un hondurense, un mexicano, ya hablan el mismo idioma, y están tan más cerca que algo de Siria y algo de Suecia o de Polonia. Tenemos que entender que esto no es tan fácil. Oh, pero yo no estoy completamente de acuerdo con eso porque, por ejemplo, en Suecia, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido muchos migrantes de todas las culturas diferentes. Por ejemplo, recibimos muchos refugiados desde Chile, Argentina, Uruguay en los 70. Cuando los golpes de Estado... Sí, desde Etiopía, Eritrea, durante las guerras allí, desde Irak y Turquía por muchos años, y claro, muchos otros países del Medio Oriente, de Asia, de Vietnam, etc. No
no tuvimos un desafío en el pasado porque nuestra economía era tan exitosa. Entonces tuvimos una industria que necesitaba muchos recursos humanos y mucha mano de obra. Entonces la integración no fue un problema en el pasado. Yo creo que sí, como Klaus dijo, tenemos hoy día una situación un poco diferente. Por ejemplo, Suecia, nosotros tenemos muchas empresas multinacionales, en verdad más empresas multinacionales per cápita que todos los otros países del mundo, como Volvo, Scania, ABB, H&M, IKEA, etc. Y en el pasado, estas empresas tenían sus plantas de producción en Suecia. Hoy día, 90% de sus empleados están en otros países, por ejemplo, aquí en México o en Asia, y normalmente todavía quedan los departamentos de investigación y desarrollo. Entonces, hoy día necesitamos otra mano de obra en Suecia, una mano de obra más calificada, con una educación académica, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil recibir gente de todos los niveles socioeconómicos. Adelante. Yo creo que el punto que tocó Anika es importantísimo. Otra vez volvemos a la economía, donde hay problemas con desempleo, la aceptación de los migrantes es mucho más baja. Ahorita en Polonia tenemos más o menos 1 millón de inmigrantes de Ucrania y unas grandes comunidades de Vietnam. 1 millón. 1 millón ucranianos en Polonia. ucranianos, sí. De hecho, Polonia es el país que más expidió permisos de estadía en 2017, Increíble, que fueron ¿no? En los 700. años 80, 90, ustedes eran expulsores de población Y y ahora son... desde luego. Ahora están incorporando población migrante. Desde el ingreso a la Unión Europea, 2 millones de polacos salieron a diferentes países, sobre todo Reino Unido, Irlanda y Alemania. Pero, ¿qué pasa? Lo mismo que acaba de decir la embajadora, tenemos una escasez de mano de obra con una economía en marcha, donde entra la mano de obra más calificada, menos calificada de Ucrania, pero también de la India, Turquía, Vietnam. Migración es un tema que vamos a tener que, el mundo entero, lidiar con mayor inteligencia y quizá menos apasionamiento, menos conflicto con el otro y más capacidad de integración. Voy a pasar al segundo tema, que es lo que llama la arquitectura institucional. El órgano ejecutivo, la comisión en Bruselas, pues funcionaba muy bien cuando eran 2, ¿no? La pareja franco-alemana, funcionaba mejor cuando eran 6, después fueron 9, pero claro, en el número empieza a haber la duda de si el Parlamento, si la Comisión, si el Consejo pueden seguir funcionando. Y déjenme de una vez introducir el tema. Esta complejidad de la arquitectura puede haber sido uno de los motivos que llevó a los británicos a salir. O sea, el Brexit puede explicarse también frente a eso. Yo no estoy de acuerdo, pero quería saber lo que piensan las colegas. La verdad es que cuando fuimos 12 o 15, muchas de las decisiones fueron por consensos. Hoy, con 28, la mayoría de las decisiones es por mayoría. Es decir, que en el mismo momento que crece de manera muy importante el número de países, la decisión es más fácil porque los países están de acuerdo de tomar decisiones por mayoría, es decir... ¿Los gobiernos o las poblaciones? Los gobiernos primero, después es otro por las poblaciones que hay tendencias, partidos que dicen nosotros queremos decidir para nosotros, pero es también algo que es más es una tendencia de simplificar la complejidad del mundo. Es verdad que países pueden decir por sí mismo, pero en mismo tiempo no tienen la misma influencia, el mismo poder en el mundo, el mismo peso. Y esto va a ser una lección que va a tomar el Reino Unido, que van a decidir, van a tomar sus propias decisiones, pero no van a tener el peso que tienen al dentro de la Unión Europea. Lo pongo en estos términos. Gran Bretaña cree que va a tener mayor relevancia mundial si se sale. Y lo que usted está diciendo es la salida le quita relevancia y peso a Gran Bretaña en el futuro.
Quería hablar un poco sobre las instituciones. Por ejemplo, ahora estamos mirando a un parlamento que es mucho más democrático, que tiene más peso que lo que tenía antes. En la decisión, por ejemplo, la aprobación de los comisionarios, cosas que antes no los tenía. Antes eran elecciones indirectas, ahora son directas ya hace muchos años. Y también lo que estaba diciendo Klaus, que muchas decisiones ahora se pueden tomar porque ya no son por consensos. Hay algunas áreas donde los gobiernos tienen todavía el derecho de decir no, pero todos los días son menos y menos esas competencias. Pero ese sistema que fue creado por la evolución de los diferentes tratados, costó mucho trabajo explicar a la gente. Y ahora no entiende la gente, por ejemplo, cómo funcionan en Bruselas, porque sí es difícil finalmente explicar a un estudiante, que es una burocracia a una dorada, distante del pueblo, distante de lo que ocurre en la calle, en lo cotidiano. Es una interpretación equivocada. Y también ven lo que ganan allá, lo que ganan ellos, entonces allá hay una, ¿cómo se dice? Una diferencia que es fácil de manipular. ¿Cómo reducir el déficit democrático? ¿Qué hacer para que en efecto el aprecio por el gobierno europeo mejore y crezca? Yo creo que en verdad en Suecia, por ejemplo, tenemos partidos de la extrema derecha, tenemos partidos de la extrema izquierda, pero todos están de acuerdo con ser miembros de la Unión Europea, porque no están de acuerdo con todas las posiciones de la Unión Europea, pero quieren influir la política de la Unión Europea desde dentro. Y claro, eso es... vamos a ver con estas elecciones. Podría ser, siempre hemos tenido movimientos en todas las sociedades, lo tenemos, movimientos liberales, movimientos conservadores, eso es natural y normal en una democracia y vamos a ver cambios durante décadas Pero estos cambios no ponen en riesgo el futuro de la Unión. Yo creo que en verdad, yo estoy muy optimista porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos europeos comparten los valores democráticos liberales, porque hemos creado una unión muy exitosa para la mayoría de la gente. El libre comercio, no solamente el libre comercio, pero justo y sustentable, un estado de bienestar con sistemas de salud y educación universales y casi gratuitos para todos, claro, una democracia abierta y transparente con una prensa libre, con una sociedad civil libre, un Estado de Derecho y claro, los derechos humanos. Yo creo que todas personas tienen el mismo valor, no importa. Y embajadora, y una moneda fuerte. Había dudas sobre la fortaleza de la moneda con la... Sí, claro, nosotros junto con Suecia, Dinamarca y el Reino Unido no forman parte de la zona de euro, pero al mismo tiempo Suecia y Dinamarca también somos miembros muy leales de la Unión Europea. Entonces, es como mis colegas dijeron, antes hemos tenido estos movimientos más federalismo, más nacionalismo dentro de la Unión Europea por décadas. Es natural. Se nos fue el tiempo. No saben cuánto les agradezco a los cuatro la posibilidad de esta conversación, esta generosa clase de historia europea. Y a fin de cuentas, voy a plantearlo así, euroentusiasmo que podría contagiar a otras a otras regiones que no hemos tenido la misma habilidad para resolver problemas que no son tan distintos a los de ustedes. Nos despedimos, buenas noches, esto es Espiral, nos vemos la próxima semana.